Bueno, como ya estamos fuera de tiempo, intentaré ir rápido, aunque bueno, las ponencias previas me obligan a decir algunas cosas, ¿vale? He apuntado aquí, aunque iremos rápido, ¿vale? Porque lo importante no solo los derechos que se nos reconocen, sino cómo hemos llegado ahí y dónde podemos llegar, ¿no? Y eso no lo tengo preparado, lo he apuntado ahora sobre la marcha. A lo que ha dicho Carmen, quiero decir que yo también llegué aquí de esa manera y llegué aquí diciendo que no sabía nada de derecho sanitario y que yo no sabía nada de priones, pero que era abogada y que yo quería hacer algo para la fundación, porque a mí me pilló también un neurólogo cazamariposas y entonces pues Sara dijo, una luz. Y empezamos a trabajar en el área legal. Entonces, no me voy a enredar mucho, como ha dicho Joaquín, tenemos una pestaña de ayuda legal y ahora estamos en la ley ELA y os voy a explicar por qué, cómo estamos en la ley ELA y las puertas que nos va a abrir. Es verdad que hay muchas cosas por trabajar, pero nos va a abrir muchísimas puertas porque están ahí las encefalopatías espongiformes transmisibles con otras 4 enfermedades. Hay muchas más que van a entrar en la aplicación de la ley ELA, pero con nombres y apellidos estamos nosotros. Y eso no solo soy yo, eso es todos los que estamos aquí, porque a mí me inoculan cada vez que vengo a estas reuniones. Es Sara, que me impulsó a entrar cuando yo dije, como Carmen, quiero hacer algo. Y es Joaquín, porque el escrito o la actuación que hemos presentado en el Ministerio de Sanidad, hay una parte muy importante jurídica, pero hay una parte que tenemos aquí al equipo que más sabe de priones del mundo, es muy de España seguro. Entonces, lo jurídico con lo científico médico-sanitario, pues ahí estamos. Y yo lo siento. Y hoy llega, me dice mucha gente, qué bien estás. Es que estoy luminosa, pero estoy luminosa por lo que estamos consiguiendo. Y me emociona mucho al escuchar a Carmen, porque he visto una semilla maravillosa de un trabajo psicológico que están haciendo hoy. Me he visto un poco en ella. De lo que ha dicho Mercedes, me ha emocionado también mucho y es algo de lo que yo he hablado varias veces, ¿vale? El tema de, por la experiencia que yo tuve y por lo que sé que pasa en muchas familias. Quiero recordar aquí, y lo tenía apuntado al hilo de mi charla, pero aprovecho lo que has hablado, la importancia de las voluntades anticipadas. Lo tenemos en la web, en Ayuda Legal, una pestaña que habla de voluntades anticipadas, testamento vital, hay distintos nombres según la comunidad autónoma. Recordároslo, es súper importante preparar ese proceso del final que va a llegar. Nos va a llegar a todos, puede ser una enfermedad priónica o puede ser un accidente de tráfico, pero si podemos prevenir cómo queremos que sean las cosas, hay un instrumento legal y lo tenemos ahí. Y bueno, yo estoy abierta a cualquier duda cuando leáis en la página. Yo he atendido a personas en concreto que, oye, pues no sé cómo va esto, atendemos, ¿vale? Y entonces ya me meto en mi presentación. Esto es esto, ¿no? Vale. Yo, como soy de leyes y de letras, pues lo mismo es mamotreco, ¿vale? Pero yo lo voy a hablar así más rápido y lo pongo ahí para que vayáis leyendo según yo velando. Yo quiero decir por qué y cómo estamos, ¿no? Cómo estamos ahí. Como sabéis, yo el año pasado en mi presentación hablamos de la ley ELA, que salió para los enfermos de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que entró en vigor el 31 de octubre, pero la propia ley preveía que se aplicaría a otros procesos neurológicos e irreversibles de extrema complejidad en su cuidado. Entonces, esa ley, que es lo que explicamos aquí el año pasado, ya nos anticipaba que otras enfermedades entrarían con una serie de criterios que serían los que marcarían la entrada, pero marcaba el Gobierno un plazo, que era el de un año, para que a través de un reglamento dijera a qué otras enfermedades se iba a aplicar. Obviamente nosotros tuvimos claro que ahí teníamos que entrar, porque en la propia ley hablaba de unos criterios definitorios de esos procesos. Yo pongo por ahí PNI o algo así, pongo que son los procesos neurológicos irreversibles de alta complejidad. Bueno, entonces, de todos esos requisitos que incluían, pues nosotros teníamos claro. Entonces teníamos que entrar en ese periodo, decía la ley que en el plazo de un año el Gobierno abriría un periodo de consultas para que pues, ciudadanos, organizaciones, asociaciones pues, manifestaran alegaciones o su opinión respecto de esta cuestión. Entonces nosotros teníamos claro, y he dicho, el año pasado mi ponencia terminó con que íbamos a participar en ese proceso de información y consulta pública para luchar para que las enfermedades crónicas estuvieran en la ley ELA, ¿no? ¿Cómo hemos participado? Hemos participado directamente y a través de FEDER. A través de FEDER, bueno, como además ha abierto la reunión el presidente de FEDER y, bueno, Sara está ahí siempre y además pinchándome, tenemos que estar. Ella está más en la parte a lo mejor institucional y en las cuestiones jurídicas, al final os contaré algo que cada vez estamos más, ¿no? Entonces, a través de FEDER y, bueno, pues con ellos, con reuniones, participando con otras muchas organizaciones de enfermedades raras,
pero nosotros directamente, y es que lo quiero contar, no es para echarnos flores, es que tenemos que saberlo. Igual que aquí nos cuentan cosas, nos ha contado Iomar, más duras, pero también tenemos que saber que somos un equipo y que conseguimos cosas juntos, ¿no? Entonces, hemos presentado un documento que estaba muy fundado, estaba bien hecho y estaba, como os digo, desde el punto de vista científico-sanitario, estaba muy bien construido. Entonces, ¿qué hemos conseguido con eso? Pues que la ley tiene un listado de enfermedades en los que aparecen 4. Inicialmente, o sea, pensábamos que iba a haber muchísimas más, porque yo no sé el número. He oído, Feder, que pudieron ser más de 300 escritos. Mira, me estoy hasta temblando porque estoy nerviosa hoy con esto, porque hemos conseguido algo importante. No sé la cantidad de enfermedades que han pedido estar, pero estamos 4. Hay más a las que se les va a aplicar, y ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Se le va a aplicar a todas aquellas personas que sufran patologías, que cumplan los criterios que determina el reglamento y la ley, pero por lo pronto, ya como se comentó antes por Sara, los neurólogos y los profesionales sanitarios no pueden, ya es una enfermedad rara, pero como dices muchas veces, ya no es invisible, pero es que ya no es nada invisible, es que estamos en la ley de procesos neurológicos complejos e irreversibles, ¿vale? Y esto es muy importante a los efectos de tratar la enfermedad, de atender con los profesionales y de la lucha de las cosas que luego vamos a necesitar, como son la dependencia, la discapacidad, que son los derechos que reconoce la ley. Vale, la ley además, quiero que lo sepáis, o sea, no solo se aplica a 4 tipos de enfermedades, sino que se va a aplicar también a esas otras enfermedades que pues, se han puesto de manera más a través de criterios, ¿vale? Que ahora os los voy a explicar. Pero ¿qué pasa? A la hora de abordar esto, el legislador, claro, yo imagino que nuestro listado le llegó muy claro, pero claro, hay otras enfermedades que efectivamente, bueno, además, realmente las enfermedades crónicas son las que cumplen, es que todos los requisitos. De hecho, os contaré. Al final se abrieron 2 trámites de consulta, uno fue en marzo, el segundo fue en agosto, y en el de agosto, pues, claro, había ya, claro, pero se metieron una serie de criterios, se publicó un borrador de reglamento que luego se fueron eliminando criterios, porque pedían la esperanza de vida de menos de 6 meses, o sea, se empezó a apretar como para aplicar la ley a las menos personas posibles. Y yo en una reunión que estuve con las personas de FEDER, de distintas organizaciones, claro, porque es que esto, y dije, nosotros desgraciadamente cumplimos todos. O sea, que no solamente se consigue, porque realmente es una enfermedad, como os he dicho, o todas muy devastadoras, entonces se cumplen todos esos criterios. Por eso, para mí esto es importante porque aunque estemos en el listado, sí debemos tener en cuenta que la ley, el reglamento, sigue exigiendo que concurran los criterios, ¿vale? Pero esto que no nos líe nadie, porque concurren. ¿Y qué pasa? Que en esas enfermedades reconocidas, obviamente, el profesional sanitario que tenga que valorar si concurren los requisitos, que ahora los vamos a ver, bueno, pues para mí creo que va a ser hacer cruces, porque está claro, está en el listado que es una enfermedad que ya presenta en derecho diríamos una presunción iuris tantum, ¿no? De que esta enfermedad cumple estos criterios. Ahora, obviamente, el listado, precisamente la propia exposición de motivos habla de que no se puede hacer una lista cerrada, porque pueden ir apareciendo enfermedades, porque hay enfermedades. De hecho, la norma habla, como ha hablado Izaro, de la historia natural, ¿no? Que la historia natural de la enfermedad y las circunstancias de la persona y el momento del diagnóstico, todo eso varía en cuanto a la hora del desarrollo de una enfermedad. Por eso hay enfermedades que no se puede decir esta, sino que dependerá de la propia evolución. Entonces, el reglamento, que os digo, yo hablo indistintamente de Real Decreto y reglamento porque es la forma jurídica, ¿vale? Pero reglamento y Real Decreto es lo mismo, que es el que desarrolla la ley ELA. Nos incluye, como os digo, ese listado donde estamos y otras enfermedades que han de cumplir los requisitos. Todas las que están en el listado, es decir, nosotros, y las que han de cumplir los requisitos, tienen que pasar por una evaluación del profesional médico, ¿vale? Esto quiero decirlo porque es importante, aunque os insisto, yo creo que será un mero trámite, porque estamos ahí, pero hay que pasarlo. Y ahora lo explicaremos, y es lo que vamos a poner también en la web, ese trámite que es un formulario que hay que, bueno, hay una solicitud formal que hay que presentar para que la Administración se pronuncie, porque sí es verdad que la ley sigue distinguiendo entre el ELA, al que se le aplica directamente la ley, y las demás que deben pasar por ese trámite para decir, se le aplica a esta persona, ¿vale? Y como os digo, es una evaluación del profesional médico, que aquí es donde van a entrar los neurólogos, cazamariposas y resto, que ya es que estamos aquí. Y luego una resolución administrativa que diga efectivamente, vamos a aplicarlo. Entonces, los criterios que ya preveía la ley, pero para que veáis, y sobre todo esto quiero exponerlo,
para que tengamos todos claro que a mí que se nos pida rellenar el cuestionario no me preocupa, porque cumplimos todos los criterios, ¿vale? Entonces, el reglamento lo que ha hecho respecto de la ley ha ido como a concretar, pero ya os digo, para esas otras enfermedades, aunque nosotros pues se nos tendrá que analizar, a concretar, es decir, donde la ley decía que tiene que ser una enfermedad irreversible, con reducción significativa de la supervivencia, que no tenga una respuesta al tratamiento, que los cuidados sociales y sanitarios sean complejos en el domicilio y que implique una rápida progresión que requiera acelerar la discapacidad o dependencia, lo que ha hecho el reglamento Real Decreto es explicar qué significa cada uno de esos requisitos, ¿vale? Pues dice, condición irreversible, debe cumplir esto, que sea un daño estructural y funcional grave, sin expectativa de recuperación con los tratamientos disponibles, con una reducción significativa de la supervivencia. Está claro, esto si vamos haciendo un check, cumplimos todos. No respuesta al tratamiento o sin alternativas terapéuticas. Aquí debe cumplir solo uno de los dos. No presentar respuesta clínica significativa al tratamiento con eficacia curativa, modificadora sustancial del curso de la enfermedad o no existir alternativa terapéutica. Pues no, lo mismo. 3. Cuidados sociales y sanitarios complejos en domicilio con alto impacto para familiares cercanos. Debe cumplir los dos de forma acumulativa. Necesidad continuada para actividades básicas de la vida diaria, uso prolongado de dispositivo de soporte funcional y vital. ¿Vale? Y 4. Rápida progresión que requiere acelerar el proceso de discapacidad y o dependencia, que son los derechos que nos van a reconocer. Y aquí piden solo uno de los dos. Deterioro funcional clínicamente objetivo en un plazo inferior a 6 meses, pues se cumple, con pérdida de autonomía o complicaciones graves recurrentes que lleven 2 o más ingresos. Esto previsto para esas complicaciones interconcurrentes, que no son las que derivan de la propia enfermedad. Entonces, bueno, pues como veis, desgraciadamente, pues se cumplen todos. Y si no se cumplen, pues como se ha explicado aquí muy bien y todos sabemos, se van a cumplir en un plazo de tiempo tan pequeño que no creo que a nadie se le vaya a ocurrir, vamos a esperar a ver si pasa, porque es que va a pasar. Entonces, el procedimiento que da la ley para que esto se aplique, que es lo que colgaremos en la página, yo lo había puesto aquí, que no voy a poder hacer, bueno, da igual. Los anexos están publicados en la ley. La solicitud por persona interesada, que lo pondremos en nuestra web, pero bueno, estará a disposición pues, en internet o seguramente en los centros de salud, o espero que incluso en las consultas de neurología tengan a mano este formulario, que es una evaluación que tiene que rellenar el propio neurólogo o, ahora os diré que, o sea, el profesional, yo entiendo, la mayoría de veces va a ser el neurólogo, ¿no? Pero bueno, eso se deja muy abierto, profesional médico responsable. Lo mismo el médico de familia, eso el legislador lo ha dejado abierto, el profesional responsable del seguimiento de la enfermedad. Yo entiendo que va a ser el neurólogo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Entonces, rellena ese cuestionario y se formula la solicitud y tiene que resolverse. Hay una resolución y, bueno, volvemos a los plazos. Efectivamente, yo sé que como todos sabemos que esto va muy rápido y los plazos siguen siendo cortos, pero esto es un avance muy grande respecto de los plazos que existían antes. Porque no solamente porque antes la ley preveía 6 meses para los derechos que vamos a ver, discapacidad, dependencia, con todas las garantías que hay, sino porque se ha inyectado, hay una inyección económica, se dice que no solo son, los 3 meses son mínimos, pero hay dotación presupuestaria, se ha previsto que además sean procedimientos preferentes y acelerados. Entonces, lo que os digo, quizá no es la solución, pero sí hemos abierto un camino muy importante, ¿no? Y bueno, y aquí sí tengo un poco resumido lo que supone esos derechos, ¿vale? Que reconoce que lo vamos a colgar en la ley. Ah, perdón, pensé que preguntaban. Bueno, la calificación de grado de dependencia con una tramitación de urgencia, como os decía, con reconocimiento y revisión de la discapacidad y la protección de las personas cuidadoras. Yo sé que aquí sí tenemos que distinguir un poco entre distintos tipos de priónicas. Obviamente la Creutzfeldt-Jakob va a ir muy rápido, pero bueno, yo insisto, creo que deberíamos solicitarlo siempre y si llega tarde, que llegue tarde. O sea, es muy duro, pero si llega tarde, que llegue. De alguna manera debe llegar, o sea, debe solicitarse. Obviamente en un insomnio familiar fatal seguramente pues, dará más tiempo o en otras modalidades a lo mejor, pero debe intentarse, ¿no? Y seguramente llega, porque os digo, lo importante de que estemos ahí es esa visibilidad que va a abrir, ¿no? No solamente de cara a los neurólogos, de cara a los sistemas de dependencia, de cara a los sistemas de discapacidad, todos esos organismos de las comunidades autónomas que gestionan discapacidad y dependencia ya también van a tener sobre la mesa que las encefalopatías pongiforme transmisibles también están en la discapacidad y dependencia de forma prioritaria, ¿vale? Entonces, esa es lo que yo quiero transmitir, que más que los derechos en sí, cómo estamos ya presentes en todos los organismos que han de reconocer derechos que al final van a llevar a transitar
un poquito menos difícil esto tan indefinible, ¿no? Entonces, bueno, se establece un reconocimiento de discapacidad del 33, por eso digo, no me voy a retener aquí mucho, porque si a lo mejor cada uno piensa, bueno, pero esto, bueno, sí, porque esto va a llevar aparejado prestaciones, que ahora os voy a decir la más importante. El procedimiento, como os decía, se va a acelerar y es muy interesante. Aquí yo me había apuntado lo de a instancia del interesado y ponía en negrita y me lleva a cómo empecé a instancia del interesado del representante. Entonces, vuelvo a las voluntades anticipadas, si podemos tener un representante que sea la persona que va a gestionar todo aquello que yo no pueda hacer cuando ya no tenga capacidad, y lo apunté para recordároslo. Y, bueno, lo que dice una de las cosas es grado 1 del diagnóstico, que es un grado, digamos, de dependencia más básica, que necesita ayuda una vez al día, pero bueno, lo paso un poco porque eso no es lo que a nosotros nos interesa. Donde hay una verdadera novedad es en una norma que ha sacado el Gobierno como que no se esperaba. ¿Por qué? Porque cuando han ido a gestionar esto se han dado cuenta de que no llegábamos ni con la ley ELA ni con ninguna otra cosa. Entonces, con un Real Decreto Ley, que es una norma con rango de ley, se modifican la normativa de dependencia fundamentalmente, entonces se crea un grado plus de dependencia extrema. Y esto es lo más importante. Ese grado plus de dependencia extrema tiene una dotación económica muy interesante y grande respecto de la que hay en el grado 3. Es verdad que aquí dice para personas diagnosticadas de ELA o los demás, es decir, nosotros estaríamos ahí en fase avanzada. Por eso digo que tenemos que seguir el trabajo, porque como ha dicho Mercedes, fase avanzada en nuestro caso es que es desde el minuto 1. Entonces hay un trabajo ahí todavía que hacer, pero yo veo la ley también como una oportunidad muy grande de llegar y decir, no, es que nosotros no tenemos esto, pero es que somos fase avanzada desde el primer momento, debemos entrar en esto desde el primer momento. La herramienta legal ya la tenemos, ahora hay que hacer que se cumpla. Y ahí tenéis, o sea, los importes no tienen nada que ver con lo que hay a día de hoy, ¿vale? A día de hoy pues pueden ser 500, 600 euros. Entonces, es verdad, como están previstos para momentos muy finales, la dotación económica es bastante grande. Además, ya os digo, la ley va acompañada se establecen mínimos por comunidad autónoma, se pueden aumentar y la ley va acompañada de dinero hasta de un cambio de la ley de legislación presupuestaria que cada año la ley de presupuestos debe prever estas cuantías. Con lo cual, insisto, más allá de la persona concreta y de la ayuda concreta es la visibilidad que nos está dando como enfermedad grave, complicadísima y rompedora que necesita esto y que además no hay que entrar en muchas más definiciones porque la tenemos en la ley. Otras cuestiones que hice la ley que sí quiero pasar más por encima porque quiero hablaros de otra cosa es un convenio especial para la Seguridad Social, que esto ya lo comenté el año pasado, no sé si me oía, me había quitado el micro. Convenio especial de la Seguridad Social para los cuidadores, esto para aquellas modalidades que tienen quizá una mayor esperanza de vida, ¿no? Un convenio especial para la Seguridad Social, para los cuidadores, que es mantener una base de cotización. Bueno, son ayudas, ¿no?, para cuidar al familiar, son pequeños gestos que se van haciendo para que tenga que dejar el trabajo y bueno, se puede mantener la base de cotización que se tenían antes de dejar de trabajar y bueno, se asume por partes el coste. Después se establece como colectivo prioritario para la búsqueda de empleo al personal cuidador. Y esto es otra cosa, que es que he ido todo lo rápido que puedo, pero hasta ahí lo de la ley ELA. Quería deciros que seguimos trabajando y hemos intervenido recientemente, y esto acaba de empezar, en otro proceso legislativo que se acaba de empezar y no hay ni borrador. Hay una idea, a través de la Asociación de Organizaciones de Pacientes, se lleva mucho tiempo promoviéndose que haya una ley de organizaciones de pacientes, entonces, pues de nuevo hemos participado en el proceso de consulta. Y para mí también, desde el punto de vista jurídico-legal, es importantísimo porque precisamente todos sabemos los que estamos aquí que las organizaciones de pacientes, que esto es, al fin y al cabo no deja de ser una organización de pacientes, ¿no? O sea, de hecho en la ley se pretende dar esa forma jurídica a las organizaciones de pacientes, más allá de la forma jurídica que tengan como fundación, asociación, sino tener entidad como fundación, como organización de pacientes. Entonces nosotros, la fundación, también a través de FEDER, pero directamente la Fundación Española de Enfermedades Crónicas, está participando con el Ministerio de Sanidad en este proceso de ley de organizaciones de pacientes. Es muy importante porque de momento nos han pedido opinión. ¿Qué pensamos que tiene que hacer una organización de pacientes?
Bueno, pues aparte de las cuestiones como más jurídicas, ¿no?, que se me ocurren a mí, de tener capacidad jurídica, capacidad de obra, legitimación procesal para ir a juicio en representación, que no es una tontería, porque nos vemos a juicio o en el ámbito sanitario, nos vemos tantas veces no nos ingresan en paliativos. Eso es día sí, día no, vamos. Entonces tenemos un escritín que le mandamos a las familias que acaba con la cláusula que a mí me encanta de exigencia de responsabilidades civiles, penales y administrativas. Porque es que hay una ley que dice que cuando es un enfermo terminal debe estar en cuidados paliativos. ¿A mí qué me estás diciendo? Si es que es un enfermo terminal o una enferma terminal. Entonces, nosotros hemos planteado que creemos que una ley de organizaciones de pacientes tendría que tener voz para defender los derechos en todos los sitios si el paciente le da la voz, como en nuestro caso nos está pasando. Pero también cuestiones pues ya más científicas, participar en los procesos que se hagan en los ensayos, participar en los procesos de formación e información del personal sanitario, que muchas veces no sabe lo que se está encontrando, participar en los comités de ética. Entonces, para mí, por la parte mía, de la parte legal de la Fundación, esto también es importantísimo y me encantaría venir el año que viene a contaros que tenemos una ley de organizaciones de pacientes y que la ley recoge ese escrito que hemos preparado, ya os digo, en equipo, de todas esas reclamaciones que queremos y que se escuche a los pacientes. Y una cosa muy importante que hemos incluido, que el paciente sea partícipe, como ha explicado Mercedes. Ya digo, yo tenía mi ponencia, pero he ido rescatando. Que el paciente, en la medida de lo posible, y la familia, sea partícipe de ese proceso. Porque a veces, yo he empezado la ponencia diciendo que yo me vi aquí como Carmen porque me ocurrió que viví situaciones que decía, esto jurídicamente tiene que estar escrito en algún lado. No puede ser que un neurólogo decida lo que quiera. No puede ser. Y por eso empezó esta parte de, no, vamos a ver las leyes que hay. Entonces ahora ya no nos conformamos con estudiar las leyes que hay, sino que participamos en las leyes y ahora queremos leyes nuevas. Y es lo que os quería contar. Y no mucho más, porque no mira ni la hora, ¿eh? Muchas gracias.